Continuamos aquí en Hoy Nos Toca, Canal de la Ciudad, por supuesto, como siempre. Y nos vamos a meter en un tema que despertó la polémica y tiene que ver con las declaraciones que ha dado Alain Delon en estos últimos días, porque le pidió a su hijo, Anthony, a su único hijo, que prepare su eutanasia, así que pueda ya ir programando las condiciones necesarias para, si es necesario, ejecutar la eutanasia en su caso. Tiene 86 años, este mítico actor francés, y es importante decir que no solo está lúcido en este momento, sino que su estado de salud es bueno, más allá de haber tenido 2 ACV hace 2 años. Y de hecho, estos doble ACV que tuvo en su momento, de alguna manera hicieron que él empezara a pensar en esta posibilidad de poder programar su propia eutanasia a través, por supuesto, de la ayuda de su hijo. Y hay que decir también, para poner en contexto, que su mujer falleció el año pasado, falleció en enero de 2021. Falleció de cáncer. No fue necesario ejecutar, ¿sí?, la eutanasia, pero, sin embargo, ella ya lo había pedido y era algo que había conversado también con el actor francés. Bueno, obviamente, como les decía, es un tema que genera polémica, con voces a favor, con voces en contra. Aquí en la Argentina no está legislado, pero bueno, para eso obviamente tenemos mucho más para desarrollar, Bren, que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que vos decías, cada vez que sale un tema así, y sobre todo cuando está referido, ¿no?, a figuras tan importantes, genera polémica. En nuestro país no está autorizado, no es legal la eutanasia, pero ya hay 3 proyectos de ley que están en el Congreso que deberían empezar a debatirse próximamente para ver si efectivamente llega a ser ley, llega a legalizarse la eutanasia o la muerte asistida. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estos 2 términos en nuestro país. Donde sí es legal, por ejemplo, es en España, en Bélgica, en Holanda, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Luxemburgo, en varios estados de Estados Unidos, y en Latinoamérica solamente en Colombia. Pero justamente queremos ver cómo avanza este tema en nuestro país y por eso ya tenemos una invitada que vamos a estar hablando al respecto. Estamos con Dayana Magnate, ella es abogada, magíster en bioética. Dayana, muchísimas gracias por visitarnos. Encantada, buenos días. Vamos primero a lo técnico. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, la eutanasia se trata, para decirlo llano y claro, es una inyección letal que producirá la muerte en unos minutos y que es a pedido del paciente y suministrada por un médico o una médica, por un personal de salud que está establecido en las legislaciones. Esa es la eutanasia propiamente dicha. Pero hay otra modalidad que es el suicidio médicamente asistido. Y el suicidio médicamente asistido es que el médico o la médica receta la medicación o la proporciona y es el paciente o la paciente quien se lo autoadministra. ¿Y por qué es asistido? Porque siempre se está acompañado y asistido por un equipo médico. Y que justamente en Suiza no está penalizado eso. Entonces lo que se permite, que hay una clínica conocidísima que se llama Dignitas, donde mucha gente va a morir allí y como no está penado, lo único que hace es el médico es acercar la medicación y que se la autoadministre. Pero la otra forma no está autorizada y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia le ha dicho a Suiza que la verdad lo que debería hacer Suiza es legislarla como corresponde. Y además convengamos que también es caro el procedimiento, hay que hacer un proceso también para que acepten tener una enfermedad, etcétera. Pero en realidad, por supuesto, hay que pagar y mucha gente conocida, como no sé si se acuerdan del DJ italiano que estaba cuadripléjico por un accidente, que estaba ciego, bueno, no tenía esa oportunidad en Italia y entonces fue acompañado por un amigo y su novia a Suiza para poder
morir. Claro. A ver, entiendo que para esto hay mucha presión religiosa, que entran en juego cuestiones que no tienen que ver con algo que se pueda ver, tocar y dibujar, que es la ética, la dignidad, el decir, mirá, si yo me considero que no quiero vivir de esta manera, bueno, pero ahí la ley es como entra en lugares en donde decir, mirá, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero empiezan a tallar cosas como, mientras hay vida y esperanza, y vos decís, vamos, dejemos a la gente morir en paz también. Bueno, Nacho, con esto me das pie a decir varias cosas, porque la mayoría de las personas, incluso en algunos equipos médicos, no se conoce o no se utiliza lo que está permitido en Argentina, que es el retiro o la abstención de tratamientos que ya no son adecuados para la situación de un paciente, o que vos te niegues a recibir un tratamiento. Eso nunca estuvo prohibido en nuestro país. La Corte Suprema tuvo siempre una regla que fue el respeto por la autonomía, pero a su vez son los médicos los que tienen que evaluar a ver qué tratamiento es adecuado o no para tu situación e informarte que tenés el derecho a que se retire o que directamente abstenerse o que al menos no se innove. Pero muchas veces tenés que retirar porque si no la muerte no llega, no es permitida y lo único que haces es prolongar agonías. ¿Por qué? Porque se entiende mal muchas cosas. Hasta a veces para los equipos médicos es difícil porque desde el punto de vista ético es lo mismo no proporcionar un tratamiento que retirar, pero desde el punto de vista práctico a veces les resulta más complejo. Y lo que debemos entender que a veces cuando ya no hay más chances de una sobrevivencia, lo que es legítimo, por ejemplo, es el retiro del respirador, que lo que hace, no se muere la persona porque vos le sacás el respirador, se muere por la patología que tiene. Lo que hace el respirador es seguir sosteniendo una agonía. Y el conflicto más grande que se despertó con esto era con el tema del retiro de la alimentación e hidratación por vías artificiales, porque los estados vegetativos, los estados de mínima conciencia, necesitan, se alimentan a través de una gastroctomía que se pone, es una incisión con un botón gástrico. Y esa era la discusión más importante. No te olvides que yo soy recibida en la Universidad Católica, mi magíster es, pero mi tesis se basó en todo eso y en decir que era legal el retiro de la alimentación. Y había ahí discusiones encontradas, pero eso es un acto médico. Claro. O sea, vos alimentás a alguien mientras que está en una terapia intensiva, todo, para poder recuperarlo. Pero una vez que no lo podés recuperar, lo único que estás haciendo es prolongando una existencia que es una vida biológica, y que no también, tiene sentido. Y que también, Dayana, tal vez a la persona no la afecta, porque tal vez no su cuerpo no siente, no sufre, no sabe, no está en eje, es el resto de la familia la que está dando vuelta. Les arruina directamente la vida, aunque ellos no crean, porque algunas veces se empeñan en esas familias en seguir sosteniendo estas situaciones, pero termina destruyendo a todo el círculo familiar. Y eso es importante destacarlo, porque en el 2009 surgió la Ley de Derechos de los Pacientes, que después fue modificado. Yo fui parte de esa modificación, que se le llamó Ley de Muerte Digna, donde sí se dejó establecido que estaba permitido el retiro de tratamientos, incluso la alimentación e hidratación, para que no hubiera más problemas al respecto. Y eso está bueno en el sentido de esta legislación. ¿Por qué? Porque por un lado viene a respetar los derechos de los pacientes y uno poder hacerlos efectivos. A mí me llegan familiares con esos pedidos y yo lo puedo hacer respetar. Y por el otro, le da seguridad jurídica al equipo médico. Claro. Eso es importante. Ahora, lo que estamos tratando es que hay 3 proyectos para legislar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Y entonces se ha creado un grupo de Facebook que se llama Eutanasia, Finales de la Vida, a los cuales se pueden sumar quienes quieran, porque estamos apoyando que estas leyes también se sancionen en Argentina, porque hay situaciones para las cuales los cuidados paliativos
No, Ya no sirve. no, porque hay enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, que van trayendo muchísimas discapacidades en las cuales el retiro de un tratamiento capaz que le va a desmejorar esa calidad de vida y no se van a morir. Entonces, pero además el fundamento principal de estas leyes es el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía, el derecho a decidir. Y porque en la Constitución está muy claro en el artículo 19, mientras que no afecte derechos de terceros. Claro. Ya en el año 1853 nuestra Constitución es de absolutamente tinte liberal. La Corte ha ratificado constantemente esa esfera de nuestra autonomía. Y también está basado en que en estos derechos humanos que uno tiene, y que también es que nadie puede ser sometido a torturas o a sufrimientos. Y como dijo Ramón Sampedro, que en la película Mar Adentro, ese hombre que la verdad se le debe mucho por todo lo que hizo y que además se tuvo que suicidar él, y que dijo, la verdad que la vida no es una obligación, sino es un derecho. O sea, como sociedad, ¿qué derechos tenemos a obligar a alguien a seguir viviendo en ciertas circunstancias? Doctora, ¿por qué piensa, teniendo en cuenta que ya existe esta posibilidad acá, que no sé si todos la conocían, la de la muerte digna, ¿no? ¿Por qué piensa que choca tanto el tema de tratar la ley de eutanasia? ¿Porque es una voluntad, porque es una decisión propia del paciente? No, yo creo que en realidad estos recién ingresan y se empieza a debatir este tema porque los países fueron sancionando leyes, como bien vos dijiste, Brenda, en un principio, y también tu compañera, y creo que no son muchos los países los que tienen esto regulado, convengamos. O sea que algunas veces nos quejamos de nuestro país, pero no es que seamos los únicos. En nuestra región solamente Colombia, y siempre estoy en contacto con gente que tuvo casos importantísimos, como el de Marta Sepúlveda, que fue reciente, que era una ferviente católica, pero que fue una construcción jurídica, porque los legisladores se negaban y se niegan todavía a tratar los proyectos de ley. No sé lo que pasará en nuestro país. Creo que, las religiones se oponen a la eutanasia y al suicidio médicamente asistido. Las religiones más importantes, monoteístas, se oponen, inclusive a la que yo soy católica, me recibí en la UCA y sé perfectamente que se oponen. No respecto a la obstinación terapéutica del retiro de tratamientos, porque la Iglesia trabajó durante 500 años esto, por eso quiero que la gente sepa que no va en contra de su religión cuando retiran los tratamientos, porque la mayoría de las religiones están en contra del encarnizamiento terapéutico, la obstinación terapéutica. Pero sí están en contra de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Con lo cual va a venir un debate importante, pero hay detalles que vale destacar. En España, que es una comunidad eminentemente católica, hay encuestas, y hubo encuestas, que el 80% de las personas están a favor de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. En Colombia, también el otro día me lo decía el abogado de este organismo, que el 75% de las personas están a favor de la eutanasia, en sus dos formas, como dijimos. Y es una población eminentemente católica. O sea, yo tampoco le pido a la Iglesia que cambie, porque sigo siendo católica, no me siento mal por estar a favor, pero yo no le pido que cambie, pero sí lo que les pido es a los legisladores. Porque los legisladores son los que tienen que legislar para toda la población. En ese sentido...
En Sí. ese sentido me gustaría preguntarle sobre la ley Alfonso o el proyecto de la ley Alfonso. Alfonso Oliva, un joven que falleció hace algunos años, que tenía 36 en su momento y que de hecho abrió el debate a que se presentara este proyecto de ley que tiene que ver, entiendo yo, con la eutanasia. ¿En qué instancia está y en qué consiste este proyecto? Bueno, hay 3 proyectos. Uno es este, que está presentado por, no me voy a acordar el apellido de la diputada. A ver, creo que, bueno, hay 3 proyectos. Sí. Uno... No lo buscamos, ¿para qué creo que es No, la diputada? acá está, Esteves, la diputada Esteves. Gabriela Esteves, la diputada Gabriela Esteves. Hay otro presentado por el Cobos. cuando era diputado Cornejo, que ahora es senador, con De la Torre y con Cacase, con los diputados Cacase, que también lo presentaron al final de 2021. Y hay otro presentado por el senador Cobos. Los 3 me parece que son interesantes, que cuanto más proyectos hayas, creo que va a ser más fácil que el tema de la aprobación del aborto. Es menos dilemático en el sentido de que es uno el que decide y es su propia vida. En el aborto se encontraba comprometido, bueno, el feto, el embrión. Si alguien que no pudiera decidir. Exactamente. Digo, en ese caso, también legislar cuando la persona no puede decidir, ¿no? Decir, que estamos en esto, pero ahí estarían parados en la quita o no del procedimiento y quién puede decir. A mí me pasó con mi mamá, lejos de ser una eutanasia, pero... No, por eso es lo que está permitido, el mirá, retiro de tratamiento. podemos hacerle un hueco. Le dije, calor y oxígeno y que sea lo que sea. ¿Hay que firmar algo? No, no hace falta. Calor y oxígeno, se murió al día. Y además está la sedación paliativa, que está permitida. En realidad, cuando yo retiro un tratamiento o cuando ya estoy en una situación, lo que tiene que evitar el médico o la médica es que un paciente El sufrimiento. sufra. Aunque de eso termine una persona estando inconsciente. Ya decía Pío XII en el año 1957 que nadie está obligado a ser un mártir para ir al cielo y que está permitida la narcotización como se decía antiguamente. Y con respecto a la eutanasia, hay teólogos también que se postulan a favor de eso, de poder, porque la verdad que Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Claro. Y justamente estas personas que tienen enfermedades neurodegenerativas van teniendo una calidad de vida tremenda porque cada vez es menos funcional su cuerpo, con lo cual no quieren llegar a un punto en los cuales ya ni siquiera puedan decidir. Claro. Y como bien vos decías, Nacho, ¿qué pasa cuando que vos te ha tocado con tu madre, a mí me ha tocado con mi esposo, a todos nos ha tocado, y menos cuando ni siquiera había ley, pero no estaba prohibido, nunca estuvo prohibido en nuestro país? Es que en realidad son los médicos los que tienen que, en la adecuación del esfuerzo terapéutico, proponer en general a esos familiares y ayudarlos a tomar esa decisión. Y por eso que la ley es importante, porque está destinado a quienes pueden Claro, eso es lo que te quería preguntar puntualmente, es Quienes pueden quiénes, por decidir. lazo sanguíneo, quiénes pueden decidir. Bueno, en un principio cuando salió la ley de muerte digna, creo que yo estuve muy involucrada en eso porque quería que hubiera un orden de prelación, Claro. porque si no el médico se encontraba ante 50 personas y decir, ¿qué Claro. hago? Entonces, en ese momento se incorporó en la ley los que estaban establecidos en la ley de trasplantes de órganos. Ahora eso está derogado, el artículo 21, porque somos todos donantes presuntos. Pero de todas maneras, en 2015, cuando se sanciona el Código Civil, establece que el consentimiento informado lo pueden firmar el representante legal, o sea, el que está designado a través de la justicia o Si a es que través de un hubiera. poder, exactamente, Si es que hubiera, claro. o un poder, el apoyo, que es una nueva figura dentro del Código Civil, el cónyuge o la cónyuge, también Los hijos. sí, las personas más cercanas, y también los allegados. Y eso es muy importante que haya dicho, que estén, que acompañen al paciente. Ok. Entonces el código
ha hecho algo muy interesante porque hizo hincapié en quien acompaña al paciente. No nos olvidemos que a veces hay familiares que están solos, que lo único que tienen de acompañante es un vecino, un amigo, y que quizás sabe más de ese paciente porque lo que tiene que dejar constancia es de lo que ese paciente hubiera querido. Entonces, digo, y cuando se trata de un mismo nivel de prelación, como serían 2 o 3 hermanos, bueno, hay que decidir por el mejor interés del paciente y de los que estén presentes, porque a veces uno vive afuera y solamente si se expresara en contra había un problema. Entonces también es importante los comités de bioética. Yo siempre he estado en comités de bioética, he liderado comités de bioética, y siempre estoy en eso, haciendo protocolos porque yo lo que quiero decir es que esto no va en contra de los equipos médicos, ni yo. Yo estoy tanto colaborando con los equipos médicos para ayudar a tomar decisiones que a veces son más complejas, porque a veces tenés varios caminos, como también a familiares que quieren y no les aceptan eso. Dina, muchísimas gracias por visitarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y está muy bien que traten este tema y que lo de Alain Delon, que lo lamento muchísimo, pero no se dice tampoco cuándo él lo va a pedir, pero él va preparando todo esto. Digo, que este tema se trate para que la gente sepa los derechos que tiene, que están reconocidos, y los que van a ser posibles y que se sumen a esto de que se apruebe, que exijamos a los legisladores este tipo de leyes. Así que fue un placer y a disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte, enseguida volvemos con más de Hoy Nos Toca. Dale.